Recordaba con claridad que en Friends estos personajes llegaban a un punto extremo del absurdo, y aunque por mucho tiempo pensé que era hasta la 9ª temporada, en esta última vez que la volví a ver me di cuenta que fue antes, mucho antes. Hace unas semanas mi prima me invitó a su podcast que se llama Sin Ruta Podcast. Por cierto, síganla. No sé aún cuándo va a salir ese capítulo, pero en algún punto de este o el próximo mes ya lo podrán ver. En fin, me invitó para hablar de How I Met Your Mother y Friends, pero como yo he visto How I Met Your Mother más de 30 veces y por ende recuerdo toda a la perfección, solamente volví a ver Friends en preparación para ese capítulo. Y fue en esta última vez que vi Friends que me di cuenta de la razón de este video. Antes que nada quiero explicar que cuando digo que un capítulo me hizo renunciar a tal serie, no me refiero a que literalmente dejé de ver la serie en este capítulo, sino que es más una mentalidad. Usualmente cuando empiezo una serie dejo cualquier tipo de prejuicio detrás y me sumerjo de lleno a las reglas de ese universo. Es lo que se llama la suspensión de la incredulidad. Y esto se refiere a que, por ejemplo, cuando ves una película de Marvel, aceptas que puede existir un hombre que, si se enoja, se vuelve un monstruo grande y verde, aunque sea imposible que eso pase en la vida real, pero lo aceptas para poder disfrutar de la película. Y eso hago siempre que inicio una serie de comedia. Entro de lleno a ese universo. Y cuando digo que renuncio, por ejemplo, a The Big Bang Theory o Two and a Half Men, no es que deje de ver las series después de ese capítulo, sino que mentalmente me salgo de ese universo. Y aunque sigo viéndola, ya perdieron mi atención, mi interés y o llego a un punto en el que ya me cansé de la dinámica de la serie. Pero bueno, el chiste es que sigo viéndola, solo que mentalmente ya no estoy igual de inmerso en la experiencia como lo estaba al principio. Ya con eso en mente, con Friends sucede algo específico. Desde que hice los videos sobre Friends antes de la reunión que hicieron para HBO Max hace ya 5 años, no había vuelto a ver la serie. Pese a eso, recordaba perfecto varias cosas. Obviamente que Chandler y Rachel eran lo mejor de la serie, en especial el viaje que tiene Rachel con su carrera en la moda, y Chandler porque dentro de todo el cambio a lo absurdo de los personajes, Chandler nunca pasó una línea para estar de ese lado. Recordaba también perfectamente momentos específicos de los cuales hablaré más adelante, pero lo que recordaba perfectamente era este momento. Can I just stop you right there for a second? When people do this, I don't really know what that means. Lo recordaba perfectamente porque hasta antes de ver la serie de nuevo esta última vez, ese era el momento en el que yo, personalmente, renuncié a Friends. Ese capítulo para mí fue cuando Joey llegó a un nivel de absurdo con el que yo ya no podía lidiar. No solo porque en capítulos anteriores Joey entiende perfectamente qué significa esto, sino porque no es posible que este sujeto no sepa qué significa esto. El que Joey no sepa qué significan las comillas se me hizo, hasta esa última vez que la vi hace 5 años, el momento más absurdo de la serie para mí, porque está a un nivel que ni siquiera los otros momentos absurdos que puedan decirme se le asemejan. Yo he visto Friends 5 veces en toda mi vida. Y esas primeras 4 veces que la vi hace 5 años, justo cuando llegaba a este momento, mi suspensión de la incredulidad se acababa. Con ese momento yo decía, no bueno, estoy fuera. Pero en esta última vez que vi la serie me sorprendieron varias cosas, y entre ellas que mucho antes de este momento hubo otro que está al mismo nivel de absurdo para mí que este. Y es justo del que les voy a hablar. El capítulo que me hizo renunciar a Friends. Pero antes de pasar de lleno al capítulo voy a decir algunas cosas positivas de Friends. Sí porque quiero, pero también porque quiero ser justo con la serie y decir cosas que en esos otros videos no dije. Si quieren saltarse esto porque están hartos ya, aunque hayan pasado nada más 5 minutos, bueno, vayan a este momento del video para saber el capítulo y ya. Hay varias cosas positivas que quiero resaltar. La primera es que Friends sí es cagadísima. Les voy a ser bien honesto, yo recordaba que Friends sí era cagada, pero no recordaba que así de cagada. La gente que me conoce en persona sabe que me gusta estar chingando con que Friends no es graciosa, pero esta última vez me tragué mis palabras chingaqueditas, porque me reí más de lo que recordaba haberlo hecho las 4 veces anteriores que vi la serie. Quiero decir algo más, cuando la gente critica a Friends diciendo que no es graciosa poniendo ejemplos del tipo Friends sin risas de fondo, se me hace una pendejada la neta. No le veo el sentido
sentido a su argumento criticando a Friends de esa forma porque puedes hacer eso con todas las series de comedia que tienen risas de fondo. Por ejemplo, digamos que coincidimos con que Frasier es una serie de comedia más chida que Friends. Digamos que coincidimos con que es más inteligente, más graciosa, tiene más sustancia, lo que quieran. Digamos que Frasier es mejor que Friends. Si haces esos videos de tal serie sin risas de fondo, incluso con Frasier, vas a obtener el mismo resultado. Vas a tener momentos incómodos, extraños y raros. Obvio, haz eso con cualquier serie de comedia con risas de fondo y tendrás ese resultado porque ese no es el formato con el que fueron pensadas y hechas esas sitcoms. Es lo mismo que si le pones risas de fondo a series como The Office o Curb Your Enthusiasm, se sienten raras, dan cringe y no tienen el mismo impacto que cuando se las quitas. La edición es bellísima porque puedes hacer cosas como que Bluey fuera un thriller psicológico o Breaking Bad una comedia. Si editas un producto, claro que vas a cambiar todo el cómo fue pensado. Así que cuando critican a Friends con ese tipo de argumentos se me hace una pendejada porque Friends es una serie de comedia muy graciosa con todas las de la ley. También por otro lado cambié un poco mi perspectiva de varios personajes. Por ejemplo, antes Ross me parecía un tipo sumamente molesto y detestable. Recordaba que era un tipo nefasto y tóxico, pero en esta última vez no solo no lo vi tanto así, sino que es el que más me dio risa. Sí sigue siendo un tanto molesto y detestable, pero para nada es el tipo que pintan las redes sociales. De hecho, me parece que en muchos de los debates y discusiones que tiene con Rachel, él tiene razón, en especial con lo del break. Pero bueno, eso es algo de lo que discutimos en el podcast con mi prima, así que no entraré en eso hoy. Y justamente por otro lado, siento que Rachel tiene actitudes un tanto muy tóxicas y detestables en muchas ocasiones, pese a que sigo creyendo que ella es de lo mejor de la serie. Y pues esto fue lo que me causó esta última vez que la vi. Me hizo querer mucho más a Ross y ver con ojos tal vez dudosos a Rachel, pero sin llegar a odiar a ninguno, ¿eh? Sí, vi más actitudes tóxicas de Rachel, pero tampoco me hizo odiar al personaje. La sigo queriendo mucho y sigo pensando que es, junto con Chandler, lo mejor de Friends. Y por otro lado tengo que decir que Joey es un tipazo. Creo que es el mejor amigo de los 6. Ese güey siempre está ayudando a sus compas aunque no pueda. Por ejemplo, cuando se entera de Chandler y Mónica, nunca dice nada. Cuando cree que Phoebe está embarazada, él le propone matrimonio para encargarse del hijo. Cuando Rachel no tiene dónde vivir, él le ofrece su hogar. El tipo es una joya. Creo que de todos, él sería el primero de los amigos en pasar al lugar bueno. De hecho, quiero decir que Jason Mendoza está 100% inspirado en Joey. Y también, sí es un ladies man, pero no es un asco como Barney o Dennis o Charlie. Para nada. Me cae muy bien, es muy lindo, es muy amable, es un tipo bonachón, chistoso. Obvio, hicieron a un personaje sumamente querible. Pero es justo con Joey que sucede el capítulo que me hizo renunciar a Friends. Hay una escena muy cagada en Community que ya es uno de los memes más reconocidos del internet. Ese diálogo describe perfectamente mi sentir con la serie en general. El episodio que me hizo renunciar a Friends es el final de la temporada 5. Es de hecho un episodio doble, cuando los amigos viajan a Las Vegas a visitar a Joey y Rachel y Ross terminan casándose. Y es que aquí sucede lo que les decía, Friends llega con Joey a un nivel de absurdo que yo no puedo tolerar, que es igual a este otro momento que antes me hizo renunciar a la serie, solo que ahora, en vez de llegar en la 9ª temporada, llega en la 5ª. Este final de temporada está bien en todo. La trama de Ross y Rachel intentando hacer que el otro se avergüence es una de mis favoritas porque refleja perfectamente lo que es una amistad. Son dos tipos que están jugando a ver quién le da más pena a algo. Eso lo hago con mis compas en una dosis diaria. Nos pendejeamos, nos molestamos mutuamente. Creo que es una trama muy realista. Pregúntenle a mi mejor amiga si no nos hemos castrado el uno al otro al punto de que todo el salón la mira al unísono con confusión gracias a algo que le hice nada más para molestarla. Su trama es clásica de amigos. Está dentro del espectro del realismo porque es algo que pasa constantemente en las amistades. Por otro lado, la trama de Chandler y Mónica también está en ese espectro porque están peleando debido a que Mónica salió con Richard. Es una discusión sobre los exes que pasan constantemente en las relaciones, incluso en las más sanas. Los ex siempre son tema de discusión en una relación. Hay niveles de qué tan fuertes son, pero al final los exes lamentablemente forman parte de una relación porque al final las personas sentimos inseguridad, confusión.
es normal, así que por ende es realista. La trama de Phoebe con la señora que le roba sus victorias en las máquinas tal vez puede ser que no entre en el espectro del realismo, pero me parece que está en un nivel idóneo de comedia que es normal dentro de este tipo de series. Incluso puede ser que sí sea realista, pero no lo sé porque nunca he ido a un casino ni a Las Vegas, así que chance e incluso puede ser que así sea la gente en un casino, porque incluso la señora que gana en una máquina después de que alguien estuvo intentándolo toda la noche podría ser un cliché, y los clichés nacen porque es literalmente el así pasa. Así que 3 de 4 tramas me parece que están perfectas para el tipo de serie que es Friends, sin irse demasiado a la exageración e incluso estando un tanto ancladas al realismo. Todo bien, pero es con la trama de Joey que se van a un nivel de absurdo con el que tal vez ya habían jugado antes, pero es con este momento que ya es sumamente claro. Y la trama es el gemelo de mano de Joey. Como les decía antes, esa escena de Community representa perfecto mi sentir porque esto es lo que les quiero decir. Antes de este capítulo, Friends ya había tenido momentos que personalmente me parecía que se fueron al absurdo con estos personajes. Personajes que por la mayor parte del tiempo eran reales y que es exactamente en la temporada 4 que comienza esta tendencia en la serie de irse a lo absurdo y que continuaron por las últimas 6 temporadas. Por ejemplo, la temporada 4 comienza con Phoebe hablando con un gato, el cual cree que es su mamá. Por lo que yo sentí viendo la serie de nuevo, Phoebe sí era rara, sí era peculiar, sí era extraña, pero creo que no a un nivel como para hablar con un gato porque cree que es su madre. Luego tenemos el capítulo donde Ross sale con una chava que es extremadamente sucia y al final de ese capítulo Mónica, quien nunca vio a la chava, va a su departamento solo para limpiarlo porque Ross le dijo que estaba horriblemente sucio. Y de nuevo, a Mónica sí le gustaba limpiar, pero nunca a un nivel en el que fuera a la casa de una extraña para limpiarla. Y luego tenemos el capítulo cuando Joey se mete voluntariamente a su mueble, lo dejan atrapado y le roban el departamento. Porque la serie dejó en claro en esas 3 primeras temporadas que Joey sí era lento, pero no era un pendejo. ¿Saben? Hay muchas escenas en las que Ross y Chandler entienden algo y pasan 5 segundos y Joey lo entiende, pero es que era eso, lento. No era idiota, y ni siquiera era lento, solo no era tan rápido para captar las cosas como Chandler y Ross. Pero miren, yo viendo esos capítulos dije, bueno, está bien, no hay pedo, porque dije, está bien, yo sé que el momento más absurdo llega hasta la temporada 9 con esta escena. No me molestaron esas cosas porque al final tenía en mente ese momento de Joey y tenía en mente que llegaba hasta la temporada 9. Pero luego llegó este capítulo, ese final de temporada. Y es ahí que dije algo similar a lo de Brit. Puedo dejar pasar que Phoebe hable con un gato. Puedo dejar pasar que Mónica vaya a la casa de una extraña solo para limpiarla. Puedo dejar pasar que Joey se encierre voluntariamente en su mueble y le roben. Pero pinto mi línea cuando Joey hace todo un maldito escándalo porque encontró a su gemelo de mano. ¿Qué? ¿Qué? Este momento me parece que está en el mismo nivel de ridículo y absurdo que este otro, porque no tiene ningún maldito sentido. Yo sé que el gemelo de mano de Joey es un momento icónico de la serie, pero me parece que lo es porque es el primer momento así de absurdo de Friends. Yo entiendo que Joey sea lento, yo entiendo que Joey no sea tan inteligente como Chandler, yo entiendo que Joey sea bobo, pero era eso, no era esto. Puedo llegar a entender que tal vez su reacción se deba a que está desesperado por tener éxito como actor, pero creo que había 1000 maneras distintas de que Joey lidie con esa desesperación. Incluso si pensáramos en algo parecido al gemelo de mano, me parecería más creíble que hiciera todo este pinche escándalo por un gemelo de él. Pienso en que su trama pudo haber sido que él ve a una persona que él cree que es su gemelo idéntico, pero que para nada se parece a él y hace todo un revuelo porque está desesperado y ve a cualquier galán de Las Vegas idéntico a él. Creería más eso que el hacer todo un escándalo por un gemelo de mano. Déjenme repetirles, gemelo de mano. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Este tipo de situaciones son perfectas para personajes como Kramer en Seinfeld, pero no para Joey. Porque tal vez si desde el principio le hubieras puesto este tipo de tramas a Joey,
te la paso y al contrario te la aplaudo. Pero Joey era un tipo normal, un tipo común, galán, guapo y actor. Pero al final de cuentas, sus tramas estaban hasta cierto punto en el espectro del realismo. Pero con esta, que me parece que es una trama no solo innecesaria, sino ridícula y absurda, que yo renuncio a Friends porque pinto mi línea. Porque de nuevo, puedo dejar pasar tal y tal y tal, pero esto del gemelo de mano está al mismo nivel de absurdo y ridículo que esto, porque no tiene ningún maldito sentido, y no lo tiene, y me parece más ridículo y absurdo aún, porque en esa misma pinche temporada ponen a Joey desesperado de una manera más real y lo ponen a chambear primero en Central Park y después hay un capítulo que, en su desesperación, ¿qué creen? Va a postularse para un experimento y ahí encuentra a alguien que él cree que puede hacerse pasar por su gemelo idéntico y ahí tiene más sentido porque sí, está desesperado y dos, porque al menos se asemeja de alguna forma a Joey por la forma en la que se visten. Pero un gemelo de mano, por el amor de Dios, esa no es una trama de Friends, o al menos no de las primeras 3 temporadas de Friends, que esa es otra cosa que quería decirles. Las primeras 3 temporadas de Friends son una maldita joya. Es más, lo voy a decir, la temporada 3 de Friends es infinitamente mejor que muchas otras temporadas de otras series sumamente buenas. Creo que la temporada 3 de Friends está al mismo nivel que las mejores de Seinfeld, Frasier, Veep y las 2 de Fleabag. Así, esa tercera temporada es un descaro en términos de qué tan increíble es. Es icónica, cagada, sus personajes están en su peak porque están en el punto medio del realismo y de lo absurdo. Ni Mónica es tan controladora, ni Joey es tan pendejo, ni Ross es tan neurótico, pero sí lo son. Pero no al grado que se convierten en las temporadas siguientes, y eso tiene que ver con las tramas porque todo es personal. En esa temporada 3, Mónica se la pasa intentando superar su ruptura con Richard. Chandler está con Janice, pero es todo un drama emocional, porque pese a que antes no quería estar con ella, ahora sí. Y ahora es Janice la que la caga y es por ella que terminan su relación. Y Ross y Rachel están siendo pareja y toda la tensión romántica se termina por un momento, así que le dan oportunidad justamente a esos otros personajes de lidiar con cosas más íntimas y emocionales, mientras que Ross y Rachel están en una relación en su mayor parte armoniosa. Así que el balance entre todos los personajes está perfecto, porque mientras unos lidian con cosas reales como lo son las relaciones, rupturas y traumas, nosotros estamos viéndolos ser chistosos dentro de esa desgracia, pero al mismo tiempo dentro del amor. Y es perfecta justo por eso, porque no había necesidad de darles tramas absurdas, porque estaban muy ocupados desarrollando a sus personajes, dándoles profundidad, complejidad y emotividad dentro de un rango fantástico de realismo, sin siquiera pensar en llegar a ser absurdos. Y es por eso que después de tan increíble y magnífica temporada, que me digan que este Joey hace todo un pinche escándalo porque encontró a su gemelo de mano, se siente tan frustrante y más que nada decepcionante, porque venían haciéndolo todo increíble. Y aunque en la 4ª temporada hubo estos momentos, era pasable porque era eso, una temporada nada más. Pero no solo es eso. Lo que hace que este sea el capítulo que me hizo renunciar a Friends es el hecho de que esa trama ridícula, absurda y tonta de Joey dura 2 malditos capítulos. 2. Tal vez dejaba pasar esos ejemplos que les digo porque era un capítulo y ya, a veces nada más una escena y ya, pero este creo que me afectó más por eso justamente, que dura 2 capítulos, que es un final de temporada y porque Joey, aún en toda su desesperación y lentitud, entró de lleno con esto al espectro de lo absurdo, del cual nunca volvió a salir. Y que, al contrario, se fue todavía más lejos con esta otra escena.
Pero bueno, en resumen, las primeras 3 temporadas de Friends simplemente deberían estar en un museo. ¿Por qué? Porque están en el punto medio entre ser realistas y ser absurdos. Es más, están más en el espectro del realismo, ni siquiera están pensando en ser absurdos, porque justo eso del final, están lidiando con cosas emotivas, están lidiando con sus emociones, están lidiando con sus traumas, están lidiando con decepciones amorosas. Todo es muy personal, todo es muy íntimo de estos personajes. La relación de Ross y Rachel de verdad no es tan tóxica como recordaba. Entonces, ¿cómo están tan metidos en desarrollar a sus personajes dentro de la intimidad del ser de cada uno de ellos? Ni siquiera están pensando en irse a lo absurdo, de verdad. Pero es con este final de temporada que yo creo que aunque ya habían jugado con entrar al espectro de lo absurdo, siempre se terminaban regresando. Pero es con esta trama de Joey que Joey se mete de lleno al espectro de lo absurdo, y en ese momento que se mete a lo más profundo de lo absurdo. Y los demás personajes lo siguen. No todos. Chandler no, pero los demás sí. Y Joey termina en lo más profundo de ese absurdo con esta trama del final de temporada, y después tiene un mismo nivel de absurdo con el no sé qué significa esto. Porque de nuevo, no tengo problema con que Mónica en una escena llegue al absurdo. Es un chiste, está bien. Puedo tolerar que por un capítulo Phoebe le hable a un gato. Está bien. Puedo tolerar que Joey se meta voluntariamente a un mueble y le roben su departamento. Está bien, es un capítulo. Pero no solo la trama es más ridícula que las 3 anteriores, sino que aparte alargan a 2 capítulos y aparte en un final de temporada. No, eso para mí es un problema triple. No solo es que sea absurda, sino la duración y la importancia para todo lo que pasa en ese final de temporada. Porque mientras Ross y Rachel se casan y Chandler y Mónica piensan en casarse, Joey está acosando a un mesero porque cree que es su gemelo de mano. No, bueno, no, es más, solo pensarlo me emputo. Pero bueno, eso es todo por esta ocasión. Espero que se haya entendido mi razonamiento del por qué este capítulo me hizo renunciar a Friends. Y si no, miéntenme mi madre, pues no importa. Usualmente lo hacen todos los días. Entonces, no se preocupen. Pero bueno, eso es todo por esta ocasión. Espero les haya gustado el video. Comenten ustedes qué opinan de esto. Y si hay un momento en el que ustedes renuncian a Friends, quiero leerles, por favor. De verdad, quiero leerles. Compartan el video, suscríbanse, activen las notificaciones. Y pues nada, eso es todo por esta ocasión. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ahí subimos otro tipo de videos. Y pues nada, nos vemos en la próxima consulta.